Me recorre un escalofrío por la espalda solo de pensarlo. Imaginen la tensión cuando ante la mirada de todos, María Sorté decidió romper su silencio. Durante décadas su rostro impecable protagonizó las portadas de las revistas más exclusivas y su voz inconfundible nos cautivó en las telenovelas que definieron una época en México. En la pantalla chica representaba a la madre abnegada, la esposa perfecta e inquebrantable, esa actriz de porte elegante que parecía estar hecha de un material que jamás se rompería. Sin embargo, tras esa cortina de humo y perfección, se ocultaba un secreto, un silencio sepulcral que oprimió su pecho durante más de 20 años. Ahora, a sus 70 años de edad, María Sorté ha decidido hablar, y sus palabras no fueron simples anécdotas de camerino, ni confesiones superficiales para la prensa rosa. Fue como soltar un grito que llevaba 2 décadas atorado en la garganta, una verdad incómoda que muchos en el medio intuían, pero que nadie tenía el valor de confirmar en voz alta. La tragedia golpeó su puerta en el año 2000, cuando su esposo, el jefe policial José Arfuch, fue brutalmente asesinado bajo circunstancias que nunca terminaron de aclararse. A partir de ese instante, ella enmudeció. Lo hizo por instinto de supervivencia, por un terror profundo y sobre todo para proteger la vida de sus hijos. No fue un simple robo, fue un mensaje directo. Esa frase retumbó y lo cambió todo. ¿Qué fue lo que realmente presenció la actriz aquella fatídica noche? ¿Por qué eligió callar durante tanto tiempo sufriendo en soledad? ¿Y qué misterio envuelve a la cinta de seguridad que se esfumó misteriosamente del expediente judicial? Esta noche nos adentraremos en la oscuridad para abrir la caja negra de su pasado, y les aseguro que al hacerlo todo lo que creíamos conocer sobre su impecable trayectoria y sobre el crimen que partió su vida en dos, cambiará nuestra perspectiva para siempre. María Arfuch Hidalgo, a quien el mundo aplaude como María Sorté, llegó a este mundo el 11 de mayo de 1955 en Camargo, Chihuahua, al norte de México. Sus primeros años transcurrieron entre la aridez de los paisajes desérticos y el calor de una familia de clase media aferrada a las tradiciones de antaño. Ya desde su más tierna infancia, María dejaba ver una sensibilidad artística que la diferenciaba del resto de las niñas de su edad. Mientras otras se entretenían con muñecas, ella se dedicaba a memorizar los guiones de las radionovelas, para luego interpretarlos con pasión frente al espejo del pasillo. Su madre, una mujer de carácter férreo y muy religiosa, anhelaba verla convertida en una ama de casa ejemplar, pero su padre, quien falleció trágicamente, cuando María apenas tenía 10 años, solía susurrarle: «Tienes fuego en la voz, hija, no dejes que nadie te lo apague». Aquellas palabras se convirtieron en su norte. Al cumplir los 15 años, su vida dio un giro de 180 grados al mudarse a la Ciudad de México con una tía. El choque cultural fue devastador. Pasó de la calma de su pueblo natal a la vorágine de una metrópoli caótica, donde la gente vivía acelerada y las sonrisas escaseaban. Ingresó a la Facultad de Medicina cediendo a la presión familiar, pero su corazón latía a un ritmo diferente, clamando por los escenarios y el arte. Un buen día, sin decir nada a nadie, abandonó los libros de anatomía y se coló en un casting de Televisa. Ese acto de rebeldía reescribió su destino. Su belleza serena, sumada a una dicción perfecta y una mirada cargada de melancolía, hechizaron a un productor que no dudó un segundo en ofrecerle su primera oportunidad. Su gran debut ocurrió en 1974. Aunque la telenovela no rompió récords de audiencia, ella brilló con luz propia. Con paso firme se hizo un hueco entre las divas del momento, destacándose por esa mezcla inusual de fortaleza interna y dulzura que proyectaba ante la cámara. Lejos de los escándalos y los titulares sensacionalistas, María construyó una carrera basada en el respeto y el talento puro. Fue en medio de ese ascenso al estrellato cuando sus ojos se cruzaron con los de José Arfuch, un joven oficial con un futuro brillante en las fuerzas de seguridad. El encuentro se dio en una cena benéfica. Él ignoraba que ella era una actriz en ascenso. Ella desconocía el peso político y el peligro que rodeaba a la familia de él. La química fue explosiva e inmediata. Apenas unos meses después ya se estaban jurando amor eterno frente al altar. Las malas lenguas del mundo artístico apostaban contra esa unión, asegurando que ella terminaría con algún productor o un compañero de set, no con un policía. Pero María eligió mantener su matrimonio bajo un manto de privacidad absoluta. Junto a José, edificó un refugio lejos de los flashes y la farándula. Fruto de ese amor nacieron Omar y Adrián. Durante años la actriz logró un equilibrio magistral entre su faceta pública y su vida doméstica.
Podía estar grabando escenas intensas hasta la madrugada y al llegar a casa se ponía a cocinar para sus hijos. Huía de las fiestas y evitaba las entrevistas vacías. Cuando se apagaban las luces del estudio, se transformaba en una mujer devota enteramente al bienestar de su clan familiar. Siempre tuvo claro que la fama era un suspiro efímero, mientras que la labor de madre era un compromiso para toda la eternidad. No obstante, esa burbuja de paz comenzó a resquebrajarse cuando José Harfuch escaló posiciones en la policía judicial. Las amenazas pasaron de ser rumores a realidades llamadas anónimas y vehículos sospechosos. María, quien dominaba el drama en la ficción, de pronto se vio inmersa en su propio thriller, uno del que no podía escapar al gritar corte. A pesar del miedo, se tragó su angustia. No estaba dispuesta a mostrarse vulnerable ni a permitir que el terror gobernara dentro de su hogar. Pero la noche del 29 de noviembre del año 2000, la pesadilla se hizo real. José fue asesinado con una brutalidad inusitada. La versión oficial habló de un asalto fallido. Sin embargo, el rictus de dolor en el rostro de María y su hermetismo ante los micrófonos gritaban que había una historia mucho más oscura detrás. Tras el homicidio de su marido en aquel fatídico año, 2000 muchos dieron por hecho que María Sorté se retiraría de los escenarios para siempre. Pasaron semanas enteras en las que se mantuvo enclaustrada lejos del escrutinio público y de las luces que antes la adoraban. No emitió comunicados, rechazó todas las entrevistas y solo se dejó ver en una ocasión vestida de luto riguroso y con gafas oscuras sosteniendo a sus hijos en el funeral. Fue en ese preciso día cuando las cámaras capturaron una imagen que pasaría a la historia por su carga emocional. Vimos a una María aferrándose con desesperación a la mano de su hijo Omar, como si en ese apretón jurara ante el cielo que no permitiría que la muerte le arrebatara a nadie más. No obstante, desafiando cualquier lógica y predicción, ella retomó sus labores profesionales apenas unos meses después del suceso. La gente se cuestionaba incrédula qué la motivaba a regresar tan pronto. Sería ella misma quien confesaría la cruda verdad mucho tiempo después. Regresar a los foros de grabación fue mi único salvavidas para no precipitarme hacia la locura total. Interpretar vidas ajenas se convirtió en mi terapia, en la medicina necesaria para sanar mi alma. Su reaparición triunfal ocurrió con el melodrama Entre el amor y el odio en el año 2002, encarnando a una mujer de carácter férreo, marcada profundamente por las heridas de un pasado turbulento. Aquello no fue una simple coincidencia del destino, sino su purga emocional personal. Su desempeño actoral tuvo tal fuerza desgarradora que la crítica especializada no dudó en catalogarla como la interpretación más sublime de su trayectoria hasta la fecha. Parecía como si todo el sufrimiento reprimido y acumulado por años encontrara su cauce desbordándose inconteniblemente en cada toma y en cada diálogo. Durante el transcurso de la década de los 2000, María Sorté logró cimentar su estatus como una de las matriarcas más emblemáticas y respetadas en la historia de las telenovelas mexicanas. Había dejado atrás a la ingenua joven romántica que aguardaba por su príncipe azul, transformándose en la mujer que, tras haberlo perdido absolutamente todo, mantenía la dignidad intacta y seguía de pie frente a la adversidad. Figuró en producciones estelares como Rubí destilando amor y Mi pecado, personificando siempre a figuras de inquebrantable moralidad, aunque sus ojos reflejaban una nostalgia profunda que sugería una tragedia personal jamás narrada ante las cámaras. Paralelamente a su éxito, su hijo Omar García, Harfuch se convertía en un hombre y decidía forjar su propio camino, incursionando en ese mismo submundo peligroso que años atrás le había arrebatado cruelmente a su progenitor. María, según relatan sus allegados más íntimos, vivía con el alma en un hilo constante. Aunque mostraba un apoyo incondicional a su hijo ante los medios en la soledad de su hogar, la aterrorizaba la idea de que la trágica historia familiar se repitiera. Conforme Omar escalaba posiciones en la Policía Federal y posteriormente en la Secretaría de Seguridad, las plegarias de María se intensificaban cada noche, temiendo que cada nuevo amanecer pudiera marcar el final de su existencia. Y trágicamente, el 26 de junio del año 2020, la pesadilla más temida se materializó. Omar fue el blanco de una emboscada sanguinaria y brutal en el corazón de la Ciudad de México, un evento que sacudió al país entero. Una lluvia de más de 400 disparos de alto calibre convirtió su vehículo en chatarra humeante, cobrando la vida de 2 de sus leales escoltas en el acto.
Él logró sobrevivir casi por intervención divina, pero en ese preciso instante, los fantasmas del pasado regresaron para colisionar violentamente contra el presente de la actriz. Aquella tarde fatídica, mientras las imágenes daban la vuelta en todos los noticieros nacionales, se vio a una María llegando al hospital con el rostro desencajado por la angustia. No pronunció palabra, no derramó lágrimas en público. Simplemente se sentó al lado de su hijo, acariciando su mano herida con la misma ternura con la que lo hacía cuando él era apenas un niño pequeño. Fue este atentado el segundo impacto directo y devastador contra su linaje, el detonante que demolió el muro de silencio y discreción que había levantado durante 20 largos años. Pocos días después, mediante una entrevista telefónica breve y exclusiva con un periodista de su entera confianza, María rompió el hermetismo y verbalizó por primera vez lo que jamás se había atrevido a confesar. La muerte de mi esposo no fue un simple accidente ni un asalto común. Fue algo orquestado, algo mucho más grande y siniestro. Me lo advirtieron con total claridad en su momento. Si abría la boca, sentenciaba a mis hijos a muerte. Por eso me tragué mi rabia, sepulté mi dolor, pero ahora que estuve a punto de perder a mi hijo, el silencio ya no es una opción. Esas declaraciones incendiarias corrieron como pólvora por todas las redacciones y mesas de debate. La prensa comenzó a especular sobre un giro dramático, una confesión que abría la caja de Pandora. ¿Quiénes eran realmente las manos negras detrás de la ejecución de José Harfuch? ¿Qué secretos guardaba María en su memoria? ¿Qué evidencias vio o escuchó en aquel entonces? Y sobre todo, ¿qué la impulsó a romper su voto de silencio justo en esa coyuntura crítica? En medio de aquel torbellino mediático, María regresó a las tablas del teatro presentando una obra visceral sobre el duelo, el amor incondicional y la capacidad de resiliencia humana. Noche tras noche, frente a un auditorio cautivo, se desnudaba emocionalmente, dejando de lado la actuación para revivir su trauma. Cada función parecía una conversación directa con el difunto José, buscándolo desesperadamente entre las sombras de sus recuerdos. Para la audiencia y la crítica, aquello fue un retorno glorioso y magistral. Pero para ella representaba una especie de penitencia, un último acto de amor y quizás el único refugio seguro donde podía llorar sus penas sin que nadie osara interrumpirla. Para millones de televidentes, María Sorté era la encarnación de la mujer perfecta que lo poseía todo. Gozaba de fama, belleza atemporal, una trayectoria envidiable y una familia respetada. Sin embargo, la realidad tras las puertas cerradas de una estrella suele distar mucho de su imagen pública, y en su caso esa distancia era un abismo oscuro. Desde el asesinato de su marido, su vida cotidiana sufrió una metamorfosis radical y dolorosa. Aquella mujer disciplinada y radiante de los estudios de televisión se transformó en una figura taciturna, siempre alerta y profundamente desconfiada de su entorno. La seguridad de sus hijos se volvió su obsesión enfermiza. Comenzó a rechazar contratos millonarios que requerían que saliera de la ciudad por temor a dejarlos solos. Cambiaba su número de teléfono, compulsivamente se aisló de colegas cercanos, y quienes intentaron cruzar esa barrera la describían como una mujer tensa, viviendo en un estado de alerta permanente que nunca verbalizaba. Durante una década completa tuvo que soportar la presión asfixiante de amenazas veladas, rumores de corrupción en las altas esferas y el riesgo latente de que su apellido volviera a ser marcado como un objetivo militar. Pese a todo el terror, continuó trabajando porque, como ella misma admitiría, años más tarde actuar era la única simulación que le permitía sentirse viva. No obstante, las grabaciones eran un calvario interno. En repetidas ocasiones, sufrió ataques de pánico severos antes de que el director gritara acción. El sueño se le escapaba de las manos. Desarrolló un insomnio crónico severo y dependió de ansiolíticos para funcionar una batalla que mantuvo en el más estricto secreto. En una industria despiadada donde mostrar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, María eligió el silencio profesional y el sacrificio de su propia paz emocional para sobrevivir. Su vida sentimental se transformó en una fortaleza impenetrable, un territorio absolutamente vedado. Tras el brutal asesinato de José Harfuch, María cerró las puertas de su intimidad y jamás volvió a exhibirse con una pareja ante los ojos del público. A pesar de que la prensa rosa se alimentaba de rumores y circulaban fotografías suyas junto a prominentes empresarios o compañeros del gremio, ella se mantuvo firme como una roca, negándose a confirmar cualquier tipo de romance. Sin embargo, voces indiscretas de su círculo más íntimo aseguran que vivió una historia intermitente y desgarradora con un afamado productor de televisión,
Una relación marcada a fuego por la lejanía física, los secretos inconfesables y un pavor paralizante a entregar de nuevo su libertad en un compromiso. ¿Cómo es posible volver a amar? Solía confesar en la penumbra de su soledad, si cada vez que mis párpados se cierran, el estruendo de aquellos disparos fatales retumba en mi cabeza. El abismo se abrió ante sus pies en el año 2015, uno de sus capítulos más oscuros, cuando el cuerpo le pasó factura y sufrió un aparatoso accidente doméstico tras desplomarse por un agotamiento extremo. Aquel incidente la llevó directa a una cama de hospital, aunque su estancia clínica fue breve y manejada con total discreción. Si bien el suceso voló bajo el radar de los tabloides para quienes conocían la verdad, fue una alarma ensordecedora. El tormento emocional que cargaba ya no cabía en el alma y estaba empezando a devorar su salud física. No obstante, fiel a su estirpe de guerrera, la gran María se negó a tirar la toalla y sacó fuerzas de flaqueza para continuar. Siguió desfilando por las alfombras rojas imprescindibles, puliendo su imagen con maestría y ejerciendo su rol vital de madre y abuela, presente volcándose especialmente en Omar, quien escalaba peldaños vertiginosamente en la jungla política mexicana. Pero cada vez que se exponía al escrutinio público, se respiraba una tensión que cortaba el aire. En cada instantánea parecía que su mirada ensayaba una despedida inminente, como si temiera que fuera la última vez. Una sombra ominosa la persiguió sin tregua, la terrible sospecha de que las desgracias de su familia no eran casualidad, sino el resultado de un ataque político fríamente calculado. Mantuvo los labios sellados durante años, hasta que el brutal atentado contra su hijo rompió el dique de su silencio y dejó entrever una verdad escalofriante: que el destino de su esposo y el calvario de su hijo estaban entrelazados por hilos mucho más oscuros y peligrosos que los simples lazos de sangre. En esa feria de vanidades que es el espectáculo, donde los reflectores ciegan para ocultar la podredumbre, María Sorté se doctoró en supervivencia tras bastidores, aprendiendo a actuar, sin necesidad de guiones, a dibujar una sonrisa perfecta mientras sus entrañas temblaban de pánico, y a custodiar secretos de tal magnitud que ni todo el peso de su fama lograba aligerar la carga. Porque al final del día, el peaje más caro del estrellato no se cobra con titulares escandalosos ni críticas feroces, sino con un silencio impuesto y una soledad de una crueldad infinita. En la actualidad, habiendo alcanzado los 70 años de vida, la actriz lleva una existencia alejada del estruendo mediático, aunque se resiste a un retiro definitivo. Ha elegido conscientemente diluirse en un perfil bajo, mas su estampa continúa inspirando respeto y reverencia en cada rincón de la geografía mexicana. Su refugio se encuentra en la Ciudad de México, una vivienda sin ostentaciones, pero llena de calidez, un santuario atiborrado de memorias, retratos familiares y, por encima de todo, un silencio sepulcral. Ese mismo silencio que en tiempos pasados funcionaba como su búnker emocional y que hoy día parece haber mutado en una extraña paz bajo vigilancia constante. María invierte el grueso de sus jornadas en rituales cotidianos que para el ojo ajeno serían triviales, pero que para ella constituyen el ancla necesaria para no perder la cordura. Se entrega a la cocina, pasea a sus fieles canes, devora novelas de intriga y en ciertas tardes melancólicas se posa frente al piano, aunque rara vez se atreve a acariciar sus notas. Confiesa que le basta con sentir la frialdad del marfil bajo sus yemas, como si cada melodía no interpretada fuese un eco de todas las verdades que optó por callar para siempre. Uno de los bálsamos más potentes para su espíritu es el lazo inquebrantable que la une a sus nietos, su adoración absoluta. Ellos representan su faro en la niebla, su bocanada de aire fresco, el motor que la impulsa a seguir de pie. Les narra fábulas fantásticas, blindándolos de cualquier relato trágico, y les transmite las viejas canciones de su propia infancia en las tierras de Chihuahua. Al mencionarlos, su mirada recobra un brillo especial, una chispa idéntica a la que tenía cuando protagonizaba sus primeros dramas de juventud. Pese a su habitual hermetismo, recientemente accedió a una conversación íntima con un medio cultural donde por primera vez bajó la guardia para hablar con libertad sobre su ayer, su hoy y sus fantasmas. Sin pronunciar nombres propios, dejó claro que existen cicatrices en el alma que jamás terminan de cerrar por completo. Uno se educa en el arte de convivir con los vacíos. Sentenció con amargura: las pérdidas no se superan, simplemente se les hace un hueco en algún rincón olvidado del ser.
También causó revuelo al revelar que hace unos años el amor volvió a llamar a su puerta. No ofreció pormenores, limitándose a describirlo como un episodio fugaz, bellísimo y vitalmente necesario. Un idilio que no pretendía desafiar la eternidad, sino simplemente ofrecer un refugio temporal ante la desolación. No todos los amores nacen para ser eternos. Algunos aterrizan en tu vida solo para recordarte la calidez de una caricia honesta, confesó con nostalgia. Respecto a su hijo, Omar María se mantiene inamovible como su admiradora número 1 y su guardiana protectora desde las sombras. Aun consciente del riesgo mortal que implica su posición en la esfera política, deposita en él una confianza ciega y absoluta. Lo percibo como un guerrero valiente, sí, pero ante mis ojos sigue siendo mi niño pequeño, aquel que una noche me suplicó dormir con la luz encendida por miedo. Su agenda ya no orbita alrededor de los sets de grabación frenéticos, sino que se centra en un viaje hacia su propio interior. Ha declinado múltiples ofertas laborales, aunque deja la puerta entreabierta por si aparece ese personaje capaz de dialogar directamente con su espíritu. Fantasea con encabezar algún día una pieza teatral íntima escrita a su medida, que no verse sobre glorias pasadas ni dramas sangrientos, sino sobre la inmensa dignidad de envejecer con historia. Porque si algo ha dejado patente la gran María Sorté, es que la fragilidad aparente también puede ser una armadura indestructible y que incluso los silencios más prolongados tienen el derecho sagrado de ser escuchados. Al mirar hoy el rostro de María, no hallamos ni pizca de soberbia ni de autocompasión. Lo que vemos son surcos que narran años de una batalla librada en silencio. Existe una profundidad en su mirada propia de quien ha testificado cosas insoportables. Y persiste una voz serena que ya no requiere alzar el tono para imponer su verdad. Al cumplir los 70 años, ella ya no persigue el aplauso fácil de las multitudes, sino que anhela una comprensión profunda. No busca ocupar las portadas de las revistas, sino permanecer en la memoria colectiva. Su trayectoria nos planta cara con una lección tan áspera como necesaria. La popularidad masiva no funciona como vacuna contra el sufrimiento, ni inmuniza el alma frente al dolor. El prestigio público es incapaz de blindarnos ante las tragedias íntimas, y esas grandes estrellas que idolatramos en la pantalla también regresan a sus hogares cargando miedos, incertidumbres y heridas que aún sangran. María no se desmoronó aquel día fatídico en que le arrebataron la vida a su marido, ni permitió que su luz se extinguiera cuando la tragedia rozó a su hijo, dejándola al borde del abismo. Se mantuvo firme soportando el peso en silencio, cumpliendo con su oficio, criando a los suyos y aguardando con paciencia a que pasara la tormenta. Y es posible que justo ahí resida su verdadera grandeza, no en haber tenido una existencia libre de desgracias, sino en su capacidad para sobrevivir a cada golpe del destino con una dignidad inquebrantable. En la actualidad, mientras la rueda del espectáculo sigue girando incesante con nuevos rostros jóvenes, María emerge para recordarnos que la auténtica fortaleza no se encuentra en la perfección inmaculada, sino en aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Que el arte puede servir de refugio, que guardar silencio es a veces la mayor prueba de amor y que nunca es tarde para alzar la voz con la verdad. Ahora te toca a ti opinar. ¿Piensas que la fama realmente protege a las personas o termina por aislarlas en una soledad incomprensible? ¿Y cuántas realidades crudas seguirán sepultadas bajo el deslumbrante y a veces engañoso brillo de los focos y las cámaras? Escribe tu reflexión en la zona de comentarios y asegúrate de suscribirte al canal para descubrir más relatos impactantes, porque detrás de cada celebridad se esconde una historia humana que merece ser escuchada. Así es,